Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Jacobo Dayan, que es un especialista en materia de derechos humanos, hasta hace algunas semanas el director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Jacobo, gracias por estar aquí, bienvenido. No, gracias por la invitación. Bueno, pues en estos días se está conmemorando un genocidio, el genocidio de Ruanda. Hemos visto cómo pues se han hecho recordaciones sobre el tema. El 7 de abril, fecha en que se identifica el inicio de este genocidio cometido en 94 en Ruanda, pues fue proclamado por la Asamblea de Naciones Unidas precisamente como el Día Internacional de Reflexión sobre Genocidio en Ruanda. Y bueno, diversos actos conmemorativos en diferentes países y la necesidad, casi la obligación, y tú que eres experto en la materia y que has formado parte de los lugares, o en este caso el museo, donde se ha presentado la información, lo relevante de los genocidios, en este caso el de Ruanda. ¿Qué decir a 20 años de distancia, Jacob? Me parece que el genocidio de Ruanda nos pone de frente ante el mayor fracaso de la comunidad internacional y Naciones Unidas, sin duda. Es un genocidio claramente anunciado, incluso con presencia de cascos azules que solicitaban apoyo a la sede de Naciones Unidas, tratando de detener lo que venía o parecía inminente. Y lo que no ocurrió fue que la comunidad internacional respondiera. Durante 90 días hubo una masacre de cerca de 1 millón de personas. En 90 días. 90 días, de abril a julio del 94, donde la comunidad internacional se la pasó discutiendo qué hacer y nunca hizo nada. Ante lo que tenemos, por ejemplo, hoy, donde no se actúa por problemas de interés político. Tenemos el caso de Siria, por ejemplo, donde algunos miembros del Consejo de Seguridad sugieren o piden, solicitan intervenir, otros vetan. En el caso de Sudán, que tenemos también ya más de 10 años con un genocidio caminando en la región de Darfur, donde la comunidad internacional y buena parte del Consejo de Seguridad solicita intervenir y algunos otros vetan. En el caso de Ruanda, nadie pidió intervenir. Se pasaron discutiendo qué es lo que estaba ocurriendo y la primera reacción llega 60 días después del inicio del genocidio con, como suele suceder, el intento de resolver la crisis humanitaria y no detener la violencia. ¿Sí? Entonces lo que hay es una presencia mayor de cascos azules intentando generar corredores seguros, como también fracasaron en Yugoslavia. Son 1 año de diferencia el genocidio en Ruanda con el genocidio en Srebrenica, la inoperancia de los cascos azules y un pueblo dejado a su suerte, donde 1 millón de personas son asesinadas prácticamente a machetazos. Brutalmente, Jacobo, por eso se recuerda 20 años después con tanto estremecimiento lo que se supo, lo que se fue conociendo con detalle, pero tú lo dices con mucha claridad, en 90 días 1 millón de personas asesinadas a machetazos literalmente. ¿De qué estuvo hecho ese conflicto? ¿De qué estuvo hecha esta confrontación, este avasallamiento de tantas miles y miles de personas? Ruanda es un muy pequeño país, conformado mayoritariamente por 2 grupos étnicos, que son los Hutus y los Tutsis, y una minoría Tuá. Medianamente vivían en armonía hasta la época de la colonia, donde los colonizadores, en este caso Bélgica, instaura teorías raciales al interior de la sociedad ruandesa. Y estas diferencias socioeconómicas, étnicas, se convierten en diferencias raciales. Y coloca a la minoría Tutsi a gobernar por sobre la mayoría Hutu, bajo un argumento de superioridad racial. Y entonces son décadas de odio alimentado por diferencias raciales. Y como vemos, estos asuntos de la diferencia racial no son privativos de la Alemania nazi, son ideas que circundaban Occidente entero, en este caso son los belgas los que lo instauran, y al lograr la independencia en los 60, a principios de los 60, Ruanda, estos odios crecen por tomar el control del país. Una minoría gobernando sobre una mayoría, donde la mayoría se siente oprimida y además bajo un estigma racial que se alimenta a través de los medios de comunicación, televisión, radio y prensa, revistas, periódicos, todo a través de los medios, genera un conflicto armado largo
La comunidad internacional trata de pacificar esto. ¿Los medios de qué manera dices? Abiertamente hay medios de comunicación, por ejemplo, revistas. La revista más famosa es una revista de nombre Kangura, que no es casual el nombre. Kangura en el idioma de Ruanda, en el Kinji Ruanda, es una variante del Swahili, quiere decir despierta. Es la misma frase utilizada por el nacionalsocialismo, Deutschland erwache, que era la frase que se utilizaba como para arengar a la población, el despierta, fíjate lo que está ocurriendo a tu alrededor, hay una minoría que se siente superior racialmente a ti y te está controlando. Entonces, estos odios generan grupos armados en los dos grupos étnicos, tanto en Hutus y en Tutsis, que llevan un enfrentamiento por décadas. La comunidad internacional lo sienta a dialogar, ya en los 90, y se firman unos acuerdos de paz en Arusha, que generan en Tanzania, que generan una presencia de cascos azules un año antes del inicio del genocidio. Ya con un gobierno de mayoría Hutu en el poder y grupos armados tutsis dentro y fuera del país y grupos armados, milicias civiles armadas por el gobierno, Hutus dentro del país. Este caldo de cultivo revienta con el hecho que detona el genocidio, que es el 6 de abril, el 7. El 7 arranca el genocidio, el 6, se tiran el avión del presidente de Ruanda. El avión del presidente Hutu es derribado, hasta hoy no se sabe bien a bien quién derriba este avión, aparentemente es los Hutus intentando generar una sensación de que hay un intento de golpe de Estado para poder justificar la violencia. Días antes de esto, los cascos azules de Naciones Unidas ya habían identificado que grupos armados Hutus estaban levantando censos de dónde estaba viviendo la población Tutsi. No se sabía para qué. Había un crecimiento brutal en la compra de armas y sobre todo de machetes. Se estaban armando las milicias urbanas desde semanas antes de esto. ¿En manos de los Hutus? En las manos de Hutus, sí. Son unas milicias de nombre Interhamwe, que quiere decir los que pelean juntos, y el Frente Patriótico Ruandés, que es el ejército Tutsi, había tenido que salir del país y refugiarse en Uganda. Entonces la población Tutsi queda a merced de estos grupos armados, el avión es derribado y el discurso oficial es: los Tutsis intentan un golpe de Estado. Necesitamos salir a las calles y proteger el Estado y la seguridad de todos los Hutus en el país. Y entonces lo que empezamos a ver son las escenas que conocemos, barricadas en las calles, donde se piden tarjetas de identidad a cada una de las personas, se va casa por casa buscando población Tutsi, y entonces es un genocidio que es perpetrado por vecinos, amigos, parientes, donde entran casa a casa buscando personas para ser asesinadas. 80% de la población Tutsi es masacrada en 90 días. 6 y 7 de abril son las dos fechas clave precisamente para el arranque de este genocidio impresionante que le costó la vida, como dices, a 1 millón de personas en apenas 90 días. En estos días, pues las Naciones Unidas y en otros países se está recordando muy ampliamente este genocidio, como tú dices, el gran fracaso de la comunidad internacional que no intervino de ninguna manera en este genocidio anunciado, como lo recuerdas ahora. Déjame, Jacobo, hacer una pausa y te seguimos escuchando en este hilo de conversación. Bueno, regresamos con Jacobo Dayan. Te seguimos escuchando con este interés que causa saber y conocer detalles de lo que ocurrió hace 20 años, ahora que se está conmemorando este aniversario del genocidio en Ruanda. Bueno, has dicho que se constituyó en su momento un gobierno de mayoría Hutu, que la fecha previa a que empezara el genocidio fue cuando derribaron un avión. Todavía queda duda sobre qué hubo detrás de este derribamiento del avión del presidente en funciones. Lo que sí quedó claro que fue un detonador clave para lo que ocurrió horas después. Había presencia precisamente de los cascos azules, como tú has narrado, para que fuera posible incluso la instauración de un gobierno de mayoría, o que representara la mayoría Hutu frente a la Tutsi.
cascos azules estaban presentes en aquellos tiempos. Me parece que incluso el jefe de los cascos azules es el más famoso de este genocidio. Romeo de Leer es un personaje que ha pasado la historia por ser una persona que alertó a la comunidad internacional, solicitó apoyo de tropas, y la respuesta de Naciones Unidas fue condenar la violencia e inmediatamente después mandar cascos azules para sacar a todos los extranjeros del país y reducir el número de tropas de cascos azules, porque había habido un asesinato de 10 cascos azules belgas. Y ante lo que había ocurrido en Ruanda, ante lo que había ocurrido en Somalia semanas o meses antes con el asesinato de cascos azules norteamericanos, el temor era que la violencia recayera sobre cascos azules. Se decide retirar tropas, sacar a los extranjeros que viven en Ruanda y dejarlos a su suerte. Ahora, lo peor del caso, y esto, bueno, está claramente representado en un montón de películas, es la gente fue a buscar apoyo a los centros a las bases militares donde estaban los cascos azules. Cuando la salida de los cascos azules se da, se van dejándolos con los asesinos afuera de las rejas, afuera de las bases militares. Los cascos azules saben que salen de ahí e inmediatamente van a entrar estas personas a asesinar. Mucha gente buscó refugio en iglesias. Las grandes masacres se dan dentro de iglesias, dentro de escuelas, en los que eran los centros de bases militares de los cascos azules. Ahí se dan las grandes matanzas. Y todo esto la comunidad internacional continúa discutiendo qué es lo que está ocurriendo. Y no reaccionan nunca. Bueno, ¿hay alguna señal, como dijiste, 30 días después? 60 días después se manda, hay una operación de cascos azules intentando generar un corredor seguro para que los tutsis que pudieran llegar pudiesen escapar hacia el Congo. Acordémonos de estos cinturones de seguridad, incluso un año después en la ex Yugoslavia, donde cinturones de seguridad son violados y se perpetra el genocidio en Srebrenica. Es decir, estos cinturones de seguridad acaban permitiendo la ubicación o escapar a algunos, pero también después son utilizados por perpetradores para escapar. Ahora, esto no se detiene porque la comunidad internacional entre. El ejército tutsi, es decir, son las mismas víctimas quienes tienen que detener la masacre. El ejército tutsi en el exilio logra entrar y detener la masacre 90 y tantos días después, con 800,000, 1 millón de tutsis asesinados y decenas de miles de hutus moderados también, que no se unieron a la masacre, son asesinados. Se habla de decenas de miles, cientos de miles de mujeres violadas. Y pues Ruanda continúa siendo un país partido por la mitad. Hoy en día gobierna la minoría tutsi. El que era líder de este Frente Patriótico Ruandés hoy gobierna, Paul Kagame, gobierna Ruanda, un país que trata de encontrar la reconciliación y la reparación de manera muy compleja. Ahora, procesar estos crímenes no es nada sencillo. Los perpetradores son miles y miles y miles. Es lo que dijiste, que este genocidio se dio entre familiares, entre vecinos, entre gente que desde luego se conocía entre sí. ¿Cómo es que se dio el proceso? O sea, se declaró la guerra directamente a los tutsis, ¿había que eliminarlos? ¿Era la consigna? Esa es la frase. ¿La frase cuál es? Exterminar a las cucarachas. Esa es la frase. Esa es la forma en que se referían a los tutsis, y todo estaba orquestado desde una estación de radio, la radio de las 1000 colinas. Incluso es interesante ver que hay procesos por genocidio contra estas personas que están hoy en día sentenciados. Contra los que hacían los programas. Sí, desde esta estación de radio se orquestaba el genocidio, se decía dónde se escondían los tutsis, en qué casas estaban, recibían reportes de todo el país y mandaban a estas milicias a exterminar a la población. Las grabaciones de esta estación son demenciales. Todo se orquestó desde una estación de radio. Todo se coordinó, digamos. Se coordinaba, exactamente. La coordinación se llevó a cabo desde ahí. Ahora, la señal principal para iniciar esto que terminó en genocidio, ¿de dónde provino? Si el avión del presidente cayó. Son el grupo cercanos a la gobierno presidencia. En funciones. Sí, toma control. Incluso hay una mujer que es quien toma posesión y es rápidamente eliminada.
hecha a un lado, y el círculo cercano al presidente es quien toma el control del Estado. El ejército permanece al margen, y quien comete los crímenes son estas milicias armadas, bajo el argumento del Estado siempre de no puedo detenerlos, esto es un asunto, una insurrección espontánea y no hay manera de detenerlo. Ahora dijiste, procesar el asunto ha sido muy complejo, sin embargo, se ha procesado de diferentes maneras y una intervención internacional para procesar judicialmente todo esto. Sí, no existía lo que hoy ya es la Corte Penal Internacional. Se crea un Tribunal Penal Internacional especial para Ruanda, que de hecho tendría que terminar sus funciones el año que entra. Ha procesado a cerca de 50 responsables, los máximos responsables fueron ya procesados en este tribunal. Hay otro número importante de casos que están siendo procesados por tribunales locales, pero lo interesante es de que, dada la cantidad de perpetradores, se recurrió a un sistema tradicional de nombre gachacha. Son justicia sobre el pasto, es lo que quiere decir en ruandés, y lo que se ha hecho ahí es juicios comunitarios express. O sea, no son juicios sumarios, se trae al acusado, las víctimas lo señalan, hay un jurado y se trata de encontrar una sentencia medianamente apropiada para ambos casos. Y en estas gachachas que fueron ya cerradas hace un año y fracción, fueron procesados cerca de 2 millones de personas. ¿Con qué tipo de sanciones? Pues, trabajos comunitarios, algún tiempo en prisión. ¿No cabrían en las cárceles? Pues, ¿dónde se mete en un país de 8 millones o 10 millones de habitantes, dónde se mete? A 2 millones. Entonces se procesa de alguna manera, se reconocen las conductas, se dan sanciones casi simbólicas y se empieza a dar por cerrado judicialmente el proceso o los procesos. Y se intenta hacer porque van a tener que continuar viviendo en el mismo país. ¿Y cómo se da hacer justicia y reconciliación? Es muy compleja, la reparación y reconciliación es muy compleja. Ruanda es un país no resuelto. Hay muchos intentos, pero la violencia continúa. Hay grupos tutsis y hutus que siguen enfrentándose ahora en Congo. Toda la región de los Grandes Lagos africanos son la gran mayoría de los casos que están hoy en día en la Corte Penal. Uganda, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Kenia, toda esa región es una región muy, muy conflictiva y hay enfrentamientos entre hutus y tutsis hasta la fecha, sobre todo en Congo. Entonces, resolver esto a 20 años no se ha podido resolver. Déjame hacer una pausa, Jacobo, y regresamos, porque bueno, se proclama estas fechas precisamente para recordar el genocidio, Día Internacional de Reflexión se le ha llamado. Después de la pausa, bueno, ¿en qué se traduce eso y con qué propósito se invita al mundo a reflexionar sobre el genocidio de Ruanda 20 años después? Después de la pausa regresamos con Jacobo Dayan. Bueno, Jacobo Dayan, entramos en la parte final de esto que te hemos escuchado con enorme interés, cómo has reconstruido, digamos, con información, con los datos principales de ese genocidio que ocurrió hace 20 años y que en tan pocos meses pudo haber quitado la vida de la manera más brutal posible, a machetazos, como dijiste, como producto de esta diferencia histórica entre tutsis y hutus. Pero bueno, reflexión, ¿para qué? ¿Haciendo qué? Conduciendo la reflexión global hacia qué territorios. Y me parece que abril es el mes de la reflexión del genocidio, porque tenemos el 7, el de Ruanda, el 17 de abril sería el de Camboya y el 24 el de Armenia. Pues la pregunta sería si el nunca más es real o no es real. Si estamos caminando para que el nunca más no se repitan estas cosas, ¿es real o no? Y lo que tenemos del 94 para acá fue Srebrenica, es decir, la ex Yugoslavia todavía del 95, Kosovo, y le sumamos las que faltan, las que tenemos hoy, y de las que se habla poco, República Centroafricana, donde hasta la fecha hay una violencia interreligiosa brutal, Darfur, que tenemos más de 10 años con un genocidio caminando y nadie hace nada, Siria, y le vamos echando casos a la bolsa. Las Naciones Unidas tendría, sobre todo el Consejo de Seguridad, que reestructurarse para que esta responsabilidad de proteger, que es un mandato a las naciones, sea real. Y entonces que ante casos
de crímenes masivos, no exista el derecho de veto. Hay propuestas ya dentro del Consejo de Seguridad, dentro de la reestructuración de Naciones Unidas, para incrementar el número de miembros del Consejo de Seguridad y que no exista el derecho de veto en casos de violencia extrema. Me parece que tendríamos que pensar en solucionar este tipo de problemas desde Naciones Unidas y desde los organismos que nos hemos dado. Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, la responsabilidad de proteger, es decir, las instituciones ya fueron creadas. El marco ya está dado. Lo que hace falta es destrabar lo político para que, sobre todo, se detenga la violencia primero. Y entonces, en el caso de Siria, por ejemplo, lo que vemos es una respuesta aparentemente preocupada por la crisis humanitaria, pero no por detener la violencia. En el caso de Darfur, lo que tenemos es un genocidio de más de 10 años, donde pues no volteamos a verlo prácticamente nunca. Sudán del Sur está conflictuado, República Centroafricana está conflictuado, y muchos otros países con violencias de muy alto calado que no merecen la acción de parte del Consejo de Seguridad. Lo que va de por medio, tal cual lo dices, Jacobo, es si es factible o no el nunca más. Una vez que tuvimos un genocidio tan brutal como el de Ruanda, y se invita al mundo a reflexionar sobre ese genocidio, uno diría, bueno, muy bien. Entonces, ¿por qué sucede todo lo demás? Claro, y la responsabilidad de los medios de comunicación en este caso, por ejemplo, en incitar a la violencia, la responsabilidad de la comunidad internacional, la responsabilidad de países que apoyaron a estos gobiernos. Hoy en día el gobierno de Ruanda reclama a Francia el haber armado a estas milicias y darle entrenamiento a las milicias hutus. Francia lo niega. Me parece que hay muchos jugadores que no han tomado la responsabilidad que deberían de tomar para que esta frase que suena bien, el nunca más, aterrice en la vida real. Aterrice en la vida real. Por lo pronto, en lo que corresponde a este aniversario del genocidio en Ruanda, a lo largo de estas 2 décadas, bueno, varias películas importantes, ¿no? Es uno de los asuntos que ha sido registrado cinematográficamente de manera muy fuerte. Sí, la más famosa aquí en América Latina probablemente sea Hotel Ruanda. Me parece que la mejor es una que se llama Detrás de las rejas, otra se llama algunas veces En abril, y hay muy buenos documentales también, porque la prensa estuvo presente durante todo este tiempo. Así como el de Yugoslavia fue un proceso violento muy registrado en medios, en el caso de Ruanda también hay documentales importantes y películas importantes que deberían de hacernos reflexionar la brutalidad que pudimos alcanzar en tan solo 90 días. Totalmente. Jacobo Dayan, pues te agradezco muchísimo que hayas estado en este programa para exponer y explicar y comentar y recordar este aniversario del genocidio en Ruanda. Gracias por estar aquí. Gracias. Y hasta la próxima. Gracias, Jacobo, y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásala bien y lo esperamos mañana.